La noche había caído sobre la inmensa mansión de la viuda Belén, envolviendo sus muros de mármol y sus jardines perfectamente podados en un manto de oscuridad que parecía reflejar el alma misma de su dueña. En el interior del salón principal, iluminado únicamente por la luz temblorosa de una chimenea encendida y un candelabro de cristal de roca, el ambiente era pesado, cargado de una intimidad artificial y calculada. Belén, luciendo un vestido de seda oscura que se adhería a su figura como una segunda piel, se encontraba sentada en el lujoso sofá, sosteniendo una copa de vino tinto que giraba lentamente entre sus dedos adornados con diamantes. Frente a ella, con la postura encorvada de un hombre que ha rendido su voluntad por completo, estaba Sebastián, el hermano de Mercedes, un hombre cuya nobleza y buen corazón solo eran superados por su trágica y abrumadora ingenuidad. La miraba con la devoción ciega de un peregrino que, tras caminar por un desierto de soledad durante décadas, finalmente cree haber encontrado un oasis milagroso. Ignoraba, en su absoluta y patética inocencia, que el agua de ese oasis estaba envenenada. «Sebastián, mi querido Sebastián», murmuró Belén, inclinándose hacia él con un movimiento felino y calculador. Su voz era un susurro de terciopelo, una melodía hipnótica diseñada para paralizar el sentido común del anciano. «No sabes lo difícil que ha sido para mí abrirte las puertas de mi casa. Desde la muerte de mi esposo, mi vida ha sido un tormento de sospechas y juicios por parte de esa sociedad hipócrita que me rodea. Pero tú eres diferente. Tienes un alma pura, y a tu lado, siento que por primera vez en años puedo bajar la guardia». Las palabras de la viuda negra actuaron como un narcótico fulminante en el sistema nervioso de Sebastián, conmovido hasta las lágrimas por lo que él interpretaba como una confesión de vulnerabilidad desgarradora. Tomó las manos frías de Belén entre las suyas y las besó con reverencia. «No tienes nada que temer, Belén. Yo te protegeré. Nadie, y mucho menos mi familia, volverá a juzgarte ni a hacerte daño mientras yo tenga aliento en este pecho», prometió el anciano, sellando sin saberlo un pacto con el mismo demonio. Belén bajó la mirada, simulando un pudor virginal para ocultar el brillo sádico y triunfal que centellaba en sus pupilas. Lo tenía exactamente donde quería. Sebastián ya no era un hombre. Se había convertido en su escudo humano, en la pieza maestra que utilizaría para infiltrarse en la vida de Mercedes y destruir desde adentro cualquier intento de encontrar a la pequeña estrella. A kilómetros de allí, en la calidez de la residencia de la familia López, una tormenta de diferente naturaleza amenazaba con hacer volar en pedazos la armonía del hogar. En la penumbra de borro de borro boretole extremo a otro, mordiéndose las uñas cubiertas de esmalte rojo, con el rostro desfigurado por el pánico y la rabia, las palabras que su suegra, la imponente Mercedes, le había lanzado como dagas envenenadas horas antes, seguían resonando en su cabeza con la fuerza de un martillo golpeando un yunque. 2 meses. Tienes 2 meses para terminar con Leandro y largarte de mi casa, o le contaré a todos cómo acosas a mi hijo Víctor. El aire le faltaba. Natalia, que se había acostumbrado a los lujos, a la seguridad y al estatus que le proporcionaba estar casada con el hijo mayor, sentía que un abismo se abría bajo sus pies. No estaba dispuesta a regresar a la miseria de la cual había escapado, y mucho menos estaba dispuesta a aceptar la derrota a manos de una mujer a la que consideraba una vieja entrometida. Su mente calculadora comenzó a maquinar un plan de emergencia, oscuro y desesperado. Sabía que su única tabla de salvación en medio de este naufragio inminente era manipular la ceguera emocional de su esposo. Cuando Leandro entró a la habitación, exhausto después de un largo y agotador día de trabajo en el restaurante, encontró a su esposa sentada en el borde de la cama, sollozando amargamente con el rostro oculto entre las manos. Alarmado, el noble y trabajador Leandro corrió hacia ella, arrodillándose a sus pies y abrazándola con desesperación. «Mi amor, ¿qué pasa, Natalia? ¿Por qué lloras de esta manera que me rompe el alma?», suplicó él, besando sus lágrimas, ignorando que cada gota de ese llanto era una farsa meticulosamente ensayada. «Es tu madre, Leandro. Es doña Mercedes», gimió Natalia, levantando el rostro bañado en un llanto histriónico y teatral. «Ya no soporto vivir así. Por más que me esfuerzo, por más que intento ser una buena esposa para ti y una buena nuera para ella, me desprecia. Hoy me humilló de la peor manera cuando tú no estabas. Me dijo que yo era una interesada, que no merecía estar en esta familia, e incluso insinuó que debería empacar mis cosas y marcharme antes de que ella misma me eche a la calle.
El rostro de Leandro pasó de la preocupación a la confusión, y finalmente, a una indignación sorda. El veneno había sido inoculado con éxito. Natalia, apoyando su cabeza en el pecho de su esposo, sonrió en la oscuridad. Había plantado la semilla de la discordia, y sabía que el amor ciego de Leandro por ella pronto lo pondría en un curso de colisión directo y doloroso contra su propia madre. La guerra civil en la casa de los López acababa de estallar. Mientras la intriga devoraba los hogares de la ciudad, en las frías y húmedas calles de Villa El Destino, el oficial Petillo observaba la noche desde la ventana de su patrulla, bebiendo un café amargo que apenas lograba mantenerlo despierto. El brutal ataque contra el periodista David Vargas seguía siendo un rompecabezas sangriento cuyas piezas se negaban a encajar. Aunque la familia López sospechaba de enemigos invisibles y pasados oscuros, el agudo y experimentado instinto callejero del policía le indicaba una dirección completamente distinta. En la pizarra de su mente, el rostro arrogante, altanero y prepotente de Reinaldo, el candidato a la alcaldía, parpadeaba como una luz de neón roja y persistente. Petillo conocía perfectamente la guerra mediática, los insultos públicos y el desprecio visceral que Reinaldo sentía por la prensa independiente que amenazaba su impoluta campaña política. ¿Acaso el hijo de Mercedes había cruzado la línea del odio para silenciar a Vargas con sangre? ¿Era el robo de la fotografía de la niña estrella una simple y vulgar cortina de humo diseñada meticulosamente para desviar la atención de la policía y culpar a mafias inexistentes? Petillo encendió el motor del vehículo, sus ojos entrecerrados fijos en los carteles políticos que adornaban las paredes del barrio con el rostro sonriente y falso de Reinaldo. El pez muere por la boca, candidato, susurró el policía para sí mismo, con una voz rasposa que prometía no detenerse ante nadie. Y tú, con toda tu plata y tu poder, hueles a podrido desde kilómetros de distancia. Si crees que puedes usar las calles de mi barrio como tu matadero personal y salir impune, estás muy equivocado. Voy a escarbar en tu vida hasta que tus propios secretos te asfixien. La cacería judicial contra el hijo pródigo acababa de empezar, y las consecuencias de esta investigación amenazaban con arrastrar a toda la familia López hacia un escándalo de proporciones inimaginables. La mañana siguiente en Villa El Destino amaneció envuelta en una bruma gris, espesa y opresiva, un presagio meteorológico perfecto de la tormenta emocional, psicológica y verdaderamente devastadora que estaba a punto de desatarse en el sagrado comedor de la familia López. El aire en la mansión, habitualmente impregnado con el aroma a café recién colado y pan caliente que durante décadas había simbolizado la unión inquebrantable del hogar, se sentía ahora viciado, tenso, denso y peligrosamente cargado con la electricidad estática de un enfrentamiento inminente. Mercedes, con la mirada opaca y cansada de una generala que ha pasado la noche entera en vela librando batallas contra fantasmas invisibles y demonios familiares, arreglaba la mesa con movimientos mecánicos y pesados. Su agudo, milenario e infalible intuición de madre le advertía, con punzadas de dolor directo en el pecho, que el veneno corrosivo, tóxico y letal que Natalia había destilado con sus falsas lágrimas, la noche anterior ya estaba circulando velozmente por el torrente sanguíneo de su hijo mayor, nublando su juicio y envenenando su corazón. No tuvo que esperar mucho para que la tragedia tocara a su puerta. Leandro irrumpió en la habitación, y su sola presencia alteró de forma violenta la presión atmosférica del lugar. Ya no era el hijo dócil, sonriente, pacífico y trabajador incansable de siempre. Su rostro estaba pálido, macilento, desencajado por una mezcla hirviente de dolor agudo, confusión paralizante y una indignación sorda que le quemaba la garganta como ácido puro. Sus manos, encallecidas y ásperas por el trabajo duro de toda una vida en el restaurante familiar, temblaban visiblemente mientras se aferraba al respaldo de una silla de madera, como si necesitara un ancla física, tangible y real para no ser arrastrado al abismo por el huracán destructivo de sus propias emociones desbocadas. Mercedes levantó la vista, lo miró profundamente a los ojos y supo, con esa certeza absoluta, trágica y desgarradora que solo poseen las madres que ven a sus hijos caminar hacia el precipicio, que había perdido temporalmente a su muchacho en el oscuro y perverso laberinto de las mentiras de una intrusa sin escrúpulos. ¿Es verdad, mamá?, preguntó Leandro, y su voz se quebró en la última sílaba, revelando la profunda herida que sangraba en su alma de hombre bueno y confiado. ¿Es verdad que humillaste a Natalia cuando yo no estaba? ¿Es cierto que la trataste como a una arribista, como a una cualquiera,
¿Y le diste un ultimátum para que empaque sus cosas y me abandone para siempre? Dime que es una mentira. Por el amor de Dios, dímelo. Cada palabra que salía de la boca de su hijo era una puñalada incandescente en el pecho de la matriarca. El dolor que Mercedes sintió en ese milimétrico e interminable segundo fue 1000 veces superior a cualquier herida física. En su mente, la verdad gritaba desesperada por salir a la luz. Quería gritarle que su amada esposa era una víbora traicionera, una ramera de ambiciones bajas que andaba acosando por los rincones y besando por la fuerza a su propio hermano, Víctor. Quería abrirle los ojos y mostrarle el monstruo manipulador con el que compartía su lecho. Pero el amor de una madre es un océano de sacrificios silenciosos, incomprensibles y a menudo crueles consigo mismas. Mercedes comprendió, con una lucidez gélida y aterradora, que si pronunciaba el nombre de Víctor, si revelaba la magnitud de la traición y la bajeza de Natalia, el corazón noble de Leandro no solo se rompería en 1000 pedazos irreparables, sino que la revelación desataría una guerra de sangre y fuego entre sus propios hijos. Leandro, cegado por la furia de los celos y el dolor de la traición, sería capaz de levantarle la mano a Víctor, destruyendo para siempre el vínculo sagrado de la hermandad que ella tanto había luchado por preservar en ausencia de Estrella. Y así, en un acto de inmolación emocional verdaderamente heroico, trágico y desgarrador, Mercedes tragó saliva, sepultó la verdad en lo más profundo de sus entrañas y decidió ponerse voluntariamente la oscura, pesada y espinosa corona de la villana, la suegra cruel y la madre tiránica, todo con tal de proteger la paz de su descendencia. Alzando el mentón con una dignidad inquebrantable, endureció sus facciones y, mirándolo con una frialdad calculada que la estaba matando por dentro, respondió: «Es mi casa, Leandro, y esa mujer no es digna de llevar nuestro apellido». El golpe fue letal. Leandro retrocedió como si hubiera recibido un impacto de bala, con los ojos llenos de lágrimas de decepción, y salió de la casa dando un portazo que resonó como un trueno de ruptura definitiva. Mientras el corazón de la matriarca sangraba en silencio, inundado por la soledad más profunda y asfixiante tras el rechazo de su propio hijo, muy lejos de aquella tragedia doméstica, en las sombras de la ciudad, se estaba gestando una alianza verdaderamente demoníaca, asquerosa y letal. En la habitación lúgubre, maloliente y barata de un hotel de paso de los suburbios, lejos de las miradas curiosas y del lujo de la casa de los López, Natalia esperaba sentada en el borde de una cama desvencijada, fumando un cigarrillo con movimientos ansiosos, nerviosos y felinos. La puerta se abrió sigilosamente y entró Marcelo, el primo arrogante, el don Juan de pacotilla que horas antes había huido como un perro apaleado y meándose en los pantalones de terror ante las amenazas del exnovio delincuente de Rebeca. Llegaba ahora buscando un refugio para su ego pisoteado, fracturado y humillado. Al cruzar sus miradas, dos almas podridas, vacías, oportunistas, ambiciosas y carentes del más mínimo rastro de moralidad se reconocieron al instante. Natalia, comprendiendo que sus días de comodidad bajo el techo de Mercedes estaban contados y pendían de un hilo a punto de romperse, necesitaba desesperadamente un cómplice, una marioneta, un perro faldero dispuesto a hacer el trabajo sucio, y Marcelo, siempre hambriento de dinero fácil y placeres sin esfuerzo, era el candidato perfecto, el idiota útil ideal. Con una sonrisa cargada de promesas pecaminosas, venenosas y letales, la esposa de Leandro se acercó a él, deslizando sus manos por los hombros del cobarde. Leandro es un imbécil sentimental que me cree todo, y su madre es una vieja amargada a la que voy a destruir desde adentro, susurró Natalia, rozando los labios de Marcelo. Tú trabajas en el municipio, sabes cómo se mueve el dinero de la campaña de Reinaldo. Ayúdame a vaciar las cuentas de Leandro. Consígueme información para chantajear a Reinaldo con sus fondos sucios, y a cambio, te daré cosas que esa mojigata de Rebeca ni siquiera se atreve a soñar. Marcelo, cegado por la codicia, la lujuria y la estupidez absoluta, selló el pacto de los buitres con un beso salvaje y traicionero. Ambos reían en la penumbra, creyéndose intocables, reyes de un imperio de basura, ignorando que el karma ya estaba afilando su guadaña para cobrarles cada una de sus miserias. Y es que, en ese preciso momento, la guadaña de la justicia comenzaba a acercarse peligrosamente al cuello del hombre más arrogante del barrio. En la precaria, desordenada y ruidosa oficina de campaña, Reinaldo sudaba frío, a pesar de su traje impecable y su sonrisa de plástico practicada 1000 veces para las cámaras y los votantes.
Su sistema nervioso estaba colapsando bajo el peso de la paranoia. La puerta se abrió sin previo aviso, y la figura imponente, desaliñada pero con una mirada penetrante, aguda y cortante como un bisturí del oficial Petillo, se hizo presente. El policía no llevaba uniforme, pero la autoridad, la suspicacia y la frialdad de su presencia inundaron la pequeña oficina, asfixiando al candidato a la alcaldía. Petillo se sentó sin ser invitado, apoyando los codos sobre el escritorio y fijando sus ojos de sabueso experimentado directamente en las pupilas dilatadas de Reinaldo. El periodista David Vargas fue atacado, molido a golpes de una manera muy profesional, muy quirúrgica. Comenzó Petillo, con una voz calmada, arrastrada, pero cargada de dagas invisibles. Curiosamente, el único hombre en todo este barrio que odia públicamente a la prensa, el único que ha jurado destruir a los que escriben en su contra, eres tú, Reinaldo. El candidato tragó saliva, intentando mantener su máscara de superioridad, invocando sus influencias, su posición social y el nombre de su intachable madre para desviar la acusación. Pero Petillo sonrió, una sonrisa torcida, sin alegría, la sonrisa de un cazador que ha encontrado el rastro de sangre fresca. La arrogancia es una condena silenciosa, candidato. Alguien contrató a esos sicarios, alguien con dinero y con mucho que perder. Y te juro, por la placa que llevo, que voy a escarbar en tu vida, en tus finanzas, en tus secretos y en tu basura hasta encontrar el eslabón que te conecta con la paliza al periodista. Si diste la orden, ve despidiéndote de tu sueño de ser alcalde, porque tu próximo despacho será una celda oscura. Reinaldo se quedó solo en la oficina, temblando, sabiendo que el abismo judicial acababa de abrirse bajo sus propios pies. La tarde había comenzado a declinar sobre las grises y laberínticas calles de Villa El Destino, tiñendo el cielo con pinceladas de un violeta amoratado que parecía reflejar el estado del alma de Mercedes López. La matriarca caminaba con pasos lentos, pesados y arrastrados, como si estuviera cargando sobre sus hombros frágiles no solo el peso de sus 50 años, sino la condena eterna de todos los pecados del mundo. El rechazo visceral, ciego e injusto de su primogénito Leandro, sumado al asqueroso y venenoso nido de víboras que se había instalado bajo su propio techo en la forma de Natalia, la habían empujado a buscar refugio en el único lugar donde sentía que podía desmoronarse sin ser juzgada, la antigua, pequeña y silenciosa capilla de piedra del barrio. Al empujar las pesadas puertas de madera de roble tallado, el penetrante aroma a incienso, cera derretida y humedad antigua, la envolvió como un abrazo compasivo. Mercedes caminó por el pasillo central, flanqueado por las figuras de santos con miradas piadosas, hasta llegar a la primera fila de bancas de madera. Se dejó caer de rodillas frente al altar iluminado por docenas de veladoras parpadeantes, entrelazando sus manos con una fuerza tal que sus nudillos se tornaron completamente blancos. «Dios mío», susurró, y su voz no era más que un hilo roto y tembloroso en la inmensidad del recinto sagrado. «He soportado la pérdida de mi estrella durante 20 años de agonía incesante. He cargado la cruz de la traición de mi esposo en silencio. Estoy dispuesta a tragarme el veneno del odio de mi hijo Leandro para proteger la sangre de sus hermanos. Pero te lo ruego, Señor, dame la fuerza para no quebrarme ahora, porque siento que la oscuridad está a punto de devorar a mi familia por completo». Mientras las lágrimas, cálidas y amargas, surcaban su rostro marcado por las huellas de un sufrimiento noble y maternal, un sonido suave, casi imperceptible, rompió la quietud sepulcral de la capilla. Era un sollozo ahogado, el llanto reprimido de un ave con el ala rota. Mercedes, movida por ese instinto protector, incondicional e inextinguible que siempre la había caracterizado, abrió los ojos y giró la cabeza. A pocos metros de distancia, oculta en la penumbra de una columna de piedra, se encontraba una joven mujer. Su figura frágil temblaba visiblemente, con el rostro oculto entre las manos, consumida por una desesperación que Mercedes reconoció de inmediato, pues era el mismo idioma de su propio dolor. Sin pensarlo un segundo, la panadera se levantó, secándose sus propias lágrimas, y caminó lentamente hacia la extraña. «¿Te sucede algo, hija? ¿Puedo ayudarte?», preguntó Mercedes con una voz tan suave, dulce y reconfortante, que parecía capaz de curar heridas invisibles. La joven, sobresaltada por la inesperada presencia, levantó lentamente el rostro. Era Isabel, la heredera engañada, la hija que vivía bajo la sombra asfixiante y tiránica de la malvada Belén, luchando con sus propios demonios de identidad y la presión de una herencia manchada de resentimientos y falsedades familiares. En el exacto, milimétrico,
mágico e irrepetible instante en que los ojos de Isabel se cruzaron con la mirada profunda de Mercedes. El tiempo en el universo entero pareció detenerse de golpe. El aire a su alrededor dejó de circular. Mercedes sintió una descarga eléctrica, un impacto brutal, cósmico y verdaderamente sísmico que le recorrió la espina dorsal, paralizando su corazón durante una fracción de segundo agónica. No había lógica, no había razón matemática ni explicación científica, pero en lo más profundo de sus entrañas, en la esencia misma de su ADN, su alma de madre dio un grito desgarrador de reconocimiento. El rostro de la joven que tenía frente a ella no le era familiar, pero los ojos, esos ojos tenían el mismo color, la misma melancolía profunda y la misma chispa de vida que ella había visto por última vez hace 2 décadas en la cuna de su bebé arrebatada. Yo no sé qué me pasa, balbuceó Isabel, sintiendo una extraña, inexplicable y abrumadora sensación de paz, calidez y seguridad al mirar el rostro de esa mujer madura a la que apenas conocía por las habladurías de su madre Belén. Siento que mi vida es una mentira, que no pertenezco al mundo donde vivo. Siento un vacío aquí, dijo, llevándose una mano al pecho. Mercedes, actuando por un impulso superior a su propia voluntad, extendió su mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla de Isabel para limpiar una lágrima rezagada. Al contacto de su piel, ambas mujeres se estremecieron. Era el hilo rojo del destino, la conexión innegable, irrefutable, histórica y sagrada de la sangre llamando a gritos a su propia sangre. La pequeña estrella, ahora convertida en mujer, estaba allí, a milímetros de distancia, respirando el mismo aire perfumado de cera y milagros, sin que ninguna de las dos conociera aún la apocalíptica verdad que las unía. Y mientras el milagro del amor maternal florecía ciegamente en la quietud de la iglesia, a varios kilómetros de allí, en el infierno gélido de la alta sociedad, la viuda negra Belén experimentó un escalofrío tétrico, oscuro y repulsivo. Caminando sola por su inmenso salón de espejos victorianos, la asesina intelectual sintió una perturbación en el aire, un presentimiento demoníaco que le erizó la piel. El destino es un enemigo implacable, al que no se le puede comprar con todo el oro del mundo. Belén, presa de un ataque de paranoia hirviente, arrojó violentamente una copa de cristal contra la pared, haciéndola añicos. No, rugió la mujer, con los ojos inyectados en sangre y locura. Yo crié a esa mocosa estúpida. Yo le di mi apellido, mi riqueza y mi estatus, solo para tener el placer eterno de saber que la hija de Mercedes me llama madre a mí. No voy a permitir que la sangre, el instinto ni ninguna maldita coincidencia del destino arruinen mi obra maestra. Aferrando su teléfono móvil con dedos que parecían garras pálidas y mortales, Belén comprendió que ya no podía dejar nada al azar. Su control sobre Sebastián, el hermano de Mercedes, ya estaba asegurado, pero no era suficiente. Necesitaba levantar un muro de fuego entre Isabel y la familia López, un escándalo tan inmenso, devastador y público que alejara a su hija adoptiva de ese barrio miserable para siempre. Su mente psicopática y calculadora comenzó a diseñar un nuevo plan, uno que implicaba utilizar las debilidades del propio Reinaldo para destruir a los López desde el interior de sus propias entrañas políticas. Precisamente, en la humeante, oscura y claustrofóbica oficina de campaña, Reinaldo sudaba copiosamente, bebiendo su tercer vaso de whisky puro en menos de una hora. Las amenazas del oficial Petillo seguían resonando en su cabeza como campanas fúnebres. Su ambición política estaba a punto de colapsar bajo el peso de una investigación criminal. Fue en ese momento de desesperación absoluta, patética y humillante, cuando la puerta se abrió con una suavidad siniestra. Viviana, con su habitual elegancia de serpiente venenosa, se deslizó por la habitación. Su presencia era un recordatorio constante de que, en el juego del poder, no hay lugar para la moralidad ni los remordimientos. Estás temblando como un niño asustado, Reinaldo, siseó Viviana, acercándose a él por la espalda y deslizando sus manos por los hombros tensos del candidato. El miedo es un lujo que los futuros alcaldes no pueden permitirse. Ese policía de quinta, Petillo, solo está husmeando porque necesita un culpable para el ataque al periodista. Si tú no quieres terminar en una celda oscura con un traje a rayas, perdiendo el respeto de tu santurrona madre y el dinero de los inversores, tenemos que darle a Petillo exactamente lo que busca, un chivo expiatorio perfecto, alguien tan sucio, arrogante y estúpido que nadie dude de su culpabilidad. La mirada de Reinaldo, nublada por el alcohol y el pánico, se cruzó con los ojos oscuros y manipuladores de Viviana en el reflejo de la ventana de cristal.
En ese silencio cómplice, ambos sabían que estaban a punto de cruzar la última y más oscura frontera moral de sus vidas. Iban a incriminar a un inocente para salvar sus propias cabezas, hundiendo sus almas en un abismo del que jamás, ni en esta vida ni en la próxima, lograrían escapar. La atmósfera en la lúgubre, asfixiante y humeante oficina de campaña de Reinaldo se había transformado, de una manera irreversible y verdaderamente demoníaca, en el escenario perfecto para pactar con las fuerzas más oscuras, corruptas y podridas del inframundo político. Viviana, moviéndose con la gracia letal, silenciosa y calculada de una cobra a punto de inyectar su veneno mortal, había logrado penetrar las últimas y más frágiles defensas morales del candidato a la alcaldía. El silencio que siguió a su maquiavélica propuesta de buscar un chivo expiatorio fue tan denso, pesado y cargado de culpa, que parecía poder cortarse con el filo de un cuchillo oxidado. Reinaldo, cuyo rostro pálido, desencajado y bañado en un sudor frío reflejaba la agonía de un hombre que está vendiendo su alma al diablo a plazos, levantó la mirada hacia su amante y estratega, comprendiendo que el camino hacia el poder absoluto estaba irremediablemente pavimentado con los cadáveres de aquellos que alguna vez llamó amigos. ¿A quién, Viviana? ¿A quién le entregamos la cabeza en bandeja de plata a ese maldito perro de presa de Petillo para que me deje en paz de una vez por todas? Preguntó Reinaldo, y su voz no era más que un susurro roto, un eco patético de la arrogancia que lo caracterizaba horas antes. Viviana esbozó una sonrisa torcida, gélida y cargada de una crueldad infinita, acercando sus labios pintados de rojo carmín al oído del candidato. Piensa, Reinaldo, necesitamos a alguien que sea lo suficientemente codicioso para tener motivos, lo suficientemente estúpido para dejar rastros, y lo suficientemente cercano a la familia para que la prensa y la policía se traguen el cuento completo de una rencilla interna. Necesitamos a ese parásito inútil de tu primo Marcelo. Al escuchar ese nombre, Reinaldo sintió una sacudida eléctrica de pura y genuina maldad recorrer su espina dorsal. Marcelo, el mismo cobarde que en ese preciso instante estaba conspirando con Natalia para vaciar las cuentas familiares, sería sacrificado sin piedad en el altar de la ambición política de Reinaldo. En cuestión de minutos, con una frialdad verdaderamente sociopática, orquestaron un plan brillante y destructivo. Plantarían dinero ensangrentado y un teléfono con mensajes incriminatorios en la gaveta del escritorio de Marcelo en el municipio, entregándolo atado de pies y manos a la furia justiciera de Petillo y limpiando el nombre de Reinaldo para siempre. Mientras este pacto de buitres sellaba el destino de un idiota útil, en el otro extremo de la ciudad, un abismo de hielo se abría en el interior de la mansión de la viuda Belén. Isabel, la joven heredera, cruzó el umbral de las inmensas puertas de caoba con el corazón aún palpitando de una manera desbocada, extraña e incontrolable tras su encuentro celestial, mágico y verdaderamente inexplicable con Mercedes en la capilla. Sentía que una parte dormida de su alma había despertado, que el vacío crónico en su pecho había sido llenado temporalmente por la mirada dulce, maternal y protectora de esa mujer que, según las mentiras de Belén, era solo una panadera de un barrio marginal. Caminaba como en un trance, ignorando que la dueña y señora de las sombras la esperaba sentada en el gran salón, escudriñando cada uno de sus movimientos con la mirada penetrante, escáner y letal de un depredador insaciable. ¿Dónde te habías metido, Isabel?, disparó Belén, y su voz cortó el aire de la sala como un látigo de cuero helado, destruyendo al instante la ensoñación de la joven. Te crié para ser una dama de la alta sociedad, no una vagabunda que se pierde por horas sin dar explicaciones a su madre. Isabel, que habitualmente bajaba la mirada y se sometía a la tiranía psicológica de la viuda, sintió por primera vez en su vida una chispa de rebeldía, un fuego incipiente alimentado por la fuerza invisible de la sangre López que corría por sus venas sin que ella lo supiera. Levantando el rostro, miró directamente a los ojos oscuros de Belén. Fui a la capilla de Villa El Destino, respondió Isabel con una voz firme que sorprendió a ambas. Y allí conocí a una mujer, doña Mercedes. Me miró de una forma que nadie jamás me ha mirado en esta casa fría, madre. Sentí que me conocía de toda la vida. Al escuchar el nombre de su archenemiga mortal salir de los labios de la niña que ella misma había robado, Belén sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una furia volcánica, negra y destructiva estalló en su interior, pero su magistral, retorcido y perverso autocontrol le impidió gritar. En lugar de eso, se levantó lentamente, caminó hacia Isabel y con un movimiento violento, rápido y brutal, le propinó una bofetada que resonó en toda la mansión,
dejando una marca roja en la piel pálida de la joven. Te prohíbo terminantemente volver a poner un pie en ese asqueroso barrio de muertos de hambre. Siseó Belén, agarrándola por el brazo con una fuerza que le enterraba las uñas en la carne. Esa mujer es una víbora manipuladora que solo busca destruir a nuestra familia por pura envidia de nuestra posición. Si vuelves a acercarte a ella, te juro que te encerraré en un internado en Europa hasta que te pudras en el olvido, Isabel. La joven, llorando de dolor y confusión, salió corriendo hacia su habitación, dejando a Belén sola en el salón, respirando agitadamente. La viuda negra comprendió que el tiempo se estaba agotando. La sangre estaba llamando a la sangre de una manera incontrolable, y la única forma de detener el inminente encuentro final era destruir a Mercedes López desde las raíces, utilizando como misil el conflicto entre sus propios hijos. Y ese conflicto ya había estallado con proporciones verdaderamente apocalípticas. En el oscuro y solitario patio trasero del restaurante familiar, bajo la luz mortecina de un farol parpadeante, Leandro había encontrado finalmente a su hermano Víctor. El hijo mayor, con el juicio completamente cegado, nublado y envenenado por las lágrimas falsas y las mentiras corrosivas de la perversa Natalia, no fue a buscar un diálogo, fue a buscar sangre. Se abalanzó sobre el sorprendido Víctor con la furia ciega, irracional y destructiva de un toro herido de muerte. Lo empujó violentamente contra la pared de ladrillos, agarrándolo por el cuello de la camisa con unas manos que temblaban de rabia y dolor fraternal. «Maldito traidor, maldito Judas», rugió Leandro, escupiendo las palabras como si fueran ácido hirviente. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? Mi esposa me lo confesó todo. Me dijo que no la dejas en paz, que la acosas en su propia casa, que intentaste sobrepasarte con ella aprovechando mi ausencia. Eres una basura, Víctor». Víctor, atónito, paralizado y verdaderamente horrorizado por la magnitud de la mentira que estaba destruyendo el honor de su nombre, intentó zafarse del agarre de acero de su hermano mayor. «Estás ciego, Leandro. Suéltame, por Dios santo», gritó Víctor, con la voz desgarrada por la indignación y la impotencia. «Esa mujer es una serpiente venenosa. Fue ella la que se me insinuó. Fue ella la que me besó a la fuerza porque está aburrida de su vida y busca destruirte. Mamá lo sabe todo, por eso la desprecia». Pero las palabras de Víctor chocaron contra el muro de granito de los celos ciegos de Leandro. El primer golpe voló por el aire, un puñetazo brutal, duro y doloroso que impactó de lleno en el rostro de Víctor, haciéndolo sangrar por el labio. La pelea, fratricida, salvaje y verdaderamente dolorosa, había comenzado, cumpliendo exactamente, paso a paso y al milímetro, el deseo oscuro de Natalia y la voluntad destructiva de la viuda Belén. El imperio de amor de la familia López se estaba desangrando desde adentro, y no había poder humano que pudiera detener la caída. El eco de un impacto seco, brutal y cargado de una violencia que desafiaba los vínculos sagrados de la sangre, resonó en el callejón sombrío detrás del restaurante de la familia López. Aquel sonido, una mezcla de carne contra carne y el crujir de un alma rota, marcó el momento más oscuro y desgarrador en la historia de un linaje que siempre había tenido la honestidad y el trabajo duro como sus pilares fundamentales. Leandro, el hijo mayor, aquel hombre que siempre fue el ejemplo de la calma y la laboriosidad, se encontraba ahora transformado en un extraño absoluto, un ser poseído por un demonio de celos irracionales y una ira ciega alimentada por las mentiras ponzoñosas de Natalia. El puño de Leandro se hundió una vez más en el rostro de su hermano Víctor, no solo llevando consigo el peso del dolor de un esposo que se cree traicionado, sino también la destrucción de una confianza milenaria. Víctor cayó pesadamente sobre el pavimento frío y húmedo. La sangre caliente brotaba de su labio partido y se mezclaba con el polvo del suelo, pero ese dolor físico era insignificante comparado con la agonía espiritual de ver a su propio hermano, su protector de toda la vida, convertido en su verdugo por culpa de las intrigas de una mujer sin escrúpulos. «Despierta, Leandro. Estás destruyendo este hogar con tus propias manos», gritó Víctor con la voz rota por un sollozo ahogado, mientras intentaba limpiar con una mano temblorosa el rastro carmesí que manchaba su rostro. Sin embargo, Leandro, cegado por la oscuridad que Natalia había cultivado meticulosamente en su corazón, solo respondía con una respiración agitada y los nudillos apretados hasta tornarse blancos. Justo cuando se disponía a lanzar el golpe de gracia, un grito visceral, un alarido de guerra maternal que pareció detener el curso del tiempo, surgió desde la entrada trasera del establecimiento. Mercedes apareció como una deidad protectora,
con el rostro pálido como el mármol y los ojos encendidos con una mezcla de horror y furia divina. Se interpuso entre sus dos hijos, convirtiendo su cuerpo frágil en un escudo humano inexpugnable, dispuesta a recibir cualquier golpe con tal de salvar la unidad de su sangre. La bofetada que Mercedes le propinó a Leandro no fue un acto de violencia, sino un intento desesperado por sacarlo de aquel abismo de locura y manipulación. Te has perdido a ti mismo, Leandro. Has permitido que una extraña siembre veneno en nuestra propia sangre, gritó ella, con una voz que vibraba con la autoridad de una madre traicionada. Leandro se quedó inmóvil, mirando sus propias manos manchadas, y luego la profunda decepción en los ojos de su madre. El peso de la culpa comenzó a devorar sus entrañas. Mientras tanto, oculta en un rincón de las sombras, Natalia observaba la escena con una sonrisa gélida y triunfante. Ella sabía que, aunque la pelea física se detuviera, el muro de desconfianza entre los hermanos era ahora un abismo eterno. Mientras la tragedia familiar consumía a los López, en las oficinas gubernamentales de la ciudad se terminaba de escribir otro capítulo de amargura. Marcelo, el primo ambicioso que acababa de sellar un pacto de codicia con Natalia, seguía soñando con una vida de lujos y poder absoluto, ignorando que se había convertido en un simple peón desechable en el tablero de ajedrez de Reinaldo y Viviana. Cuando el oficial Petillo irrumpió en el despacho con un escuadrón de agentes, la expresión de suficiencia de Marcelo se desintegró en un segundo, dejando paso a una palidez cadavérica. Bolsas de dinero manchadas y un teléfono con evidencias fabricadas fueron hallados en su escritorio con una precisión quirúrgica. Viviana había plantado cada prueba para que el peso de la ley cayera exclusivamente sobre Marcelo, desviando cualquier sospecha del ataque al periodista David Vargas. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue la sentencia de muerte para sus sueños de grandeza. Reinaldo observaba desde la distancia, con una mirada fría y desprovista de cualquier rastro de piedad. Había elegido su carrera política por encima de la lealtad a su propia familia. Sin embargo, el clímax del destino se estaba gestando en la opulenta pero gélida mansión de la viuda Belén. Isabel, impulsada por un llamado ancestral que se activó tras su encuentro con Mercedes en la iglesia, sintió una urgencia sobrenatural por descubrir la verdad sobre su origen. Aprovechando que Belén estaba distraída con sus maquinaciones telefónicas, Isabel se infiltró en el sótano secreto de la mansión, un lugar que siempre le había causado un escalofrío inexplicable. Entre pilas de documentos antiguos y secretos bajo llave, encontró un pequeño cofre de madera cubierto por el polvo de décadas. Al abrirlo, sus manos rozaron una manta de bebé amarillenta por el tiempo, pero que aún conservaba un bordado delicado con el nombre de Estrella. Junto a la manta, descansaba una fotografía antigua de Mercedes joven, sonriendo con una felicidad radiante mientras sostenía a su recién nacida en brazos. Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones y que su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores anunciando una verdad apocalíptica. Al mirarse en un espejo cercano y comparar sus facciones con las de la mujer de la foto, todas las mentiras que Belén había construido durante 20 años se derrumbaron como un castillo de naipes ante un huracán. «No soy su hija, yo soy la estrella de la familia López», susurró, mientras las lágrimas de liberación y rabia rodaban por sus mejillas. Una furia indomable nació en el pecho de la joven que siempre había sido sumisa. Apretó la manta contra su pecho, con los ojos brillando con una determinación de acero. Estrella ya no era un recuerdo perdido. Había regresado de las sombras para reclamar su identidad y enfrentarse a la maldad de Belén en una guerra final por la justicia y el amor verdadero de su madre.